Perfecto, bueno, muy bien. Entonces, bueno, un saludo de bienvenida para todos y todas, aquellos y aquellas que están presentes en este momento en sala, aquellos y aquellas que estén escuchando la grabación de este espacio. Eh, Mi nombre es Mateo Estrada, miembro del Grupo de Estudios Sociales de la Religión de la Universidad Nacional de Colombia, y en esta sesión pues los estaré acompañando de nuevo como moderador de este espacio. El día de hoy nos acompaña el profesor Selnich Vivas Hurtado con una ponencia denominada Entre Haggai y el Ubuntu, formas complementarias de espiritualidad afro e indígena. El profesor Selnich es escritor, es traductor, es editor y es profesor de literatura alemana, indígena y afrodescendiente en la Universidad de Antioquia. Estudió literatura en la Universidad Nacional de Colombia, estudió también lengua y cultura alemanas en la Universidad de Innsbruck, en Austria, y se doctoró en germanística y romanística en la Universidad de Freiburg, también en Alemania. Y también se formó como Roraima, como cantor tradicional entre los Minica del río Igaraparaná, en la selva amazónica. Entonces, pues sin más, profesor Selnich, adelante, bienvenido y tiene la palabra. Hamanomo Fuigora Kaigailla Beno Jessica Kai Komeki Kai Mafuerete Beno Jessica Kai Einamaki Uru Yai Ite Izoi Demona Kai Komuya Kai Hebuya Beno Jessica Afrikai Uru Yai Uroyakate. Como nos dicen las abuelas y los abuelos, este es un momento para celebrar. Se alegra el corazón porque estamos juntas, pero se alegra también porque las palabras de nuestras mayoras y mayores siguen vivas y están aquí presentes para cantar, para danzar y también para acompañar esos procesos de sanación que todavía no se han iniciado en un país en donde no nos reconocemos en diversidad, diversidad de lo que somos, diversidad de lo que sentimos. Agradezco profundamente la invitación y agradezco el interés que tienen en estos temas. Cuando me invitaron a compartir esta charla, pensé en dos conceptos. Uno propio de la cultura Muru y Muna, que es el Haggai, y el otro es propio de las culturas Yoruba en África, que es el Ubuntu. Al parecer, estas culturas alejadas en el espacio, y quizás podríamos decir que históricamente solo conectadas a partir de la violencia y del ejercicio de la colonización. Sin embargo, por misterioso que parezca, son culturas que tienen elementos comunes, por lo menos en su manera de entender y de comprender lo que es la vida espiritual. Voy a empezar por el Haggai. Este concepto tiene que ver con un hecho singular. Cuando preguntamos por los ancestros, de inmediato se aparece una comprensión. Los ancestros no han desaparecido. Es decir, todo aquello que concebimos como el pasado, o quizás esos parientes que concebimos ya desaparecidos, o que ya no están con nosotros, entendidos desde el Haggai, se trataría más bien de parientes que siguen presentes. Esa idea de la presencia, aunque en ausencia, esa idea de la invisibilidad de lo vidente, es lo que hace posible que en la cultura Muru y Muna
se establezca un parentesco indivisible entre la especie humana y las otras especies. No podemos hablar, por ejemplo, cuando utilizamos el concepto Hagiji, de que somos una especie distinta a la yuca, a la planta de tabaco o a la planta de coca, o que quizás somos seres superiores al río, a la montaña, al bosque. Todo lo contrario, el Hagiji, que traducido de manera literal y de manera ligera, podría significar el aliento de vida. Ese aliento de vida es común a todas las especies y por eso es posible referirme y entenderme como parte de un territorio, es decir, como un ser más del territorio que no se puede pensar y concebir fuera del territorio. Eso me llevaría a suponer, por ejemplo, que soy heredero del lagarto o de la tortuga, o que soy heredero del cóndor, de la anaconda, del jaguar. No me veo como un desarrollo civilizatorio de la vida y del proceso de la vida, y tampoco me veo como un ser superior a, por ejemplo, un roedor. Más aún, me veo solo como posibilidad de vida en la medida en que todos esos seres han cooperado para que mi existencia sea real y posible. En el Hagiji, en ese aliento de vida, encontramos un proceso de hermanamiento entre todas las especies y nos concebimos más bien como especies iguales, cuidadoras de la vida, y no precisamente como la especie humana que puede disponer de los recursos, que puede disponer de las especies para alimentarse y aprovecharse, o quizás para fundar su poderío en el hecho de que puede destruir otras especies. La vida se entiende entonces como una ritualidad en el reconocimiento de la existencia necesaria y mutuamente necesaria de todas las especies. Ese Hagiji sería más o menos como una ruta de lo que alguien podría llamar los caminos de la genética. Dicho de otro modo, somos también los mismos minerales, somos los músculos, somos los nervios, también somos seres necesitados de alimento, también somos seres de aire, de agua, y por esa razón estar frente a una planta no nos hace más que llamar la atención sobre nuestro infinito parentesco con esa planta. Y hay un detalle que ilustra el Hagiji, y es que todos los seres han emergido de la tierra, han emergido del mismo vientre. Es decir, todos los seres son sueños de la tierra, todos los seres son sueños del cosmos, todos los seres son manifestaciones de una potencia vital, de un vitalismo necesario que hace la maravilla de la vida. Una semilla, por diminuta que sea, digamos menos de 1 milímetro, sin embargo, tiene toda la potencia y la voluntad de existir, y ella existe como memoria de futuro. Ella se hace futuro, y en ese futuro que se construye es ella con otros, es ella junto a otros, es ella el tejido de seres que hacen posible la vida. Por supuesto que esto tiene implicaciones que más adelante voy a desarrollar, pero lo que quiero señalar de manera insistente es que aquellas culturas que llamamos ancestrales y que
para muchos son culturas primitivas o atrasadas o bárbaras, tienen, sin embargo, una comprensión de la vida que hoy en día podría ser una comprensión novedosa o, por qué no, revolucionaria, si entendemos revolucionario como algo que nos permitiría hacer un giro epistémico frente a unas posturas hegemónicas. Por un momento voy a pasar a África y voy a ubicarme en la cultura o las culturas Yoruba. En estas culturas, hace mucho tiempo, y también en otras culturas africanas, se han gestado sistemas filosóficos que igual le apuntan a una comprensión distinta de lo que es la persona o de lo que es la especie humana. Si pensara de manera imaginaria que los Yoruba y los Muru y Muina pueden traducirse mutuamente sus comprensiones, entonces puede aparecer, por ejemplo, el concepto de Wo-Ho. Wo-Ho es un concepto de la filosofía Akan en donde se define qué es una persona. Y Wo-Ho quiere decir Wo, persona, ser, y Ho, territorio. Cuando en Akan se quiere expresar la idea del yo, solamente se puede expresar la idea del yo como el binomio o la relación entre ser y territorio. Es decir, que la persona, el ser, el yo, no puede existir sin territorio. Es imposible concebir la existencia en términos abstractos, algo así como cogito ergo sum, no es posible. Es indispensable que la existencia sea a la vez una pertenencia a un territorio. Y así, este concepto de la filosofía africana va a empezar a preparar el territorio, digamos, esa cartografía filosófica para entender que en el mundo africano la persona no es individual, la persona es colectiva. Eso tiene sus problemas, eso tiene sus implicaciones, pero recientemente, cuando empezamos a escuchar de manera repetida que alguien hablaba de vivir sabroso, entonces notamos cómo la sociedad se indisponía y, ¿por qué no?, se rasgaba las vestiduras diciendo que esto no puede ser, que la vida es el trabajo, que la vida es la producción económica. Entonces fueron apareciendo rápidamente varios discursos acerca del Ubuntu. Y Ubuntu, que es una categoría más al sur de África, de Sudáfrica, se podría traducir contradiciendo, por supuesto, a Descartes. Se podría traducir soy porque somos, o soy siendo ustedes, o soy porque vamos siendo, o existimos porque estamos juntas. Entonces, esas traducciones advierten, por supuesto, de cómo en estas filosofías ancestrales no se excluye de ningún modo de la existencia humana, la existencia del elefante, de la jirafa, la existencia de la pradera, la existencia de la montaña, la existencia del agua. Por el contrario, la comprensión de la existencia sería absurda si yo la defino en términos, por ejemplo, de la razón. Es decir, que somos humanos por poseer la razón, o somos humanos porque pensamos,
o somos humanos porque ejercemos la ciencia y la técnica sobre otras especies. Esa comprensión dentro de las filosofías africanas sería una contradicción en los términos, porque no podemos ser sin otros. Es imposible ser sin el bosque. Por el contrario, eso enunciaría una forma de nuestra incapacidad para entender la vida, una incapacidad fundamental para entender la necesidad de cuidar la vida. Y allí aparecen en ambas categorías, tanto en el Wojo como en el Ubuntu, aparecen dimensiones de lo espiritual, que empiezan a parecerse, que empiezan a ser muy cercanas a las dimensiones espirituales que podemos encontrar en el Hagji de los Murumoina. Por ejemplo, para dar una anécdota, si caminando por el bosque tal vez encontramos a un jaguar, entonces este jaguar no es una especie distinta o, peor aún, no es un enemigo, sino puede ser un abuelo y puede ser un tío y puede ser un gran sabedor. Entonces preguntamos en qué medida puede ser un jaguar un gran sabedor y nos dicen ha podido vivir en el territorio sin deteriorar la armonía del territorio. Entonces ese jaguar también ha hecho un proceso de Ubuntu, también ha hecho un proceso de tejido de la vida. Pero para hacerlo, el jaguar ha entendido también que es parte integral de un territorio. Es decir, me explico, el jaguar no podría cazar más de lo indispensable para vivir. El jaguar no puede matar a las otras especies por placer o por juego o por el hecho de creer que él es el dueño del territorio y tiene que expulsar del territorio a todos los otros para él poder vivir bien. No, él reconoce que necesita al mico churuco, que necesita, por supuesto, la hierba, que necesita el río, que necesita el árbol para poder ser él. Dicho en otros términos, él no es pensable, sino en la medida en que los otros hacen posible su vida. Y aquí hay una dimensión de la espiritualidad que tiene que ver con el cuidado mutuo y con la comprensión colectiva del sujeto. No es posible, decía un investigador de las culturas africanas, pensar que vamos a preparar un alimento y que ese alimento solo lo voy a consumir yo. Es decir, la preparación del alimento también tiene en cuenta la necesidad de alimento de otros, de otras. Y en esa medida, preparar el alimento es una forma de celebrar la vida de la comunidad. Hay un caso muy célebre que siempre citan. Un investigador puso a jugar unos niños en África a una competición del que corriera más rápido y el que ganara la competición iba a recibir un premio, es decir, una porción de comida. Entonces los niños no participaron de esa carrera. Pregunta, ¿por qué no participan? Porque si solo uno va a comer, entonces no podemos correr. Porque la vida no es una carrera para el que llegue primero, sino la vida es justamente una responsabilidad y una corresponsabilidad ética en el cuidado de la vida. Esas instancias del cuidado de la vida, esas instancias de la corresponsabilidad, esas instancias de la necesidad mutua de unos y otras, esas instancias del alimento común,
trazan unas formas de la espiritualidad que son y que difieren radicalmente de las formas que conocemos, por lo menos desde las tradiciones occidentales que llegaron a América. Nos habían hablado, por ejemplo, del amor al prójimo, y entendemos en las culturas ancestrales que uno de nuestros prójimos puede ser el árbol. Nos habían hablado del amor al prójimo, pero la piedra también puede ser nuestro prójimo y también puede ser nuestro hermano. Por consiguiente, el punto central en la discusión sobre estas espiritualidades no occidentales tiene que ver con el hecho de que históricamente en el desarrollo de las religiones hubo un momento donde la religión se unió o quizás se sirvió del modelo económico para hacer del modelo económico el acicate que desarrollara la religión. Eso significaba, por ejemplo, que entonces las religiones se permitían justificar sus crímenes para avanzar en el dominio territorial. Eso significaba que las religiones podrían descalificar otras formas de la espiritualidad por considerarlas no civilizadas. Y eso explica, por supuesto, que ha sucedido en América con la matanza y con la desaparición de tantísimas culturas que nos legaron formas muy elaboradas de la espiritualidad y de la convivencia y que hoy no están, porque simplemente los procesos de evangelización permitieron justificar que esas religiones o esas espiritualidades no eran legítimas. Pero vuelvo al punto que había dejado enunciado hace un rato. Si hoy vivimos una crisis climática, si hoy vivimos una circunstancia particular en donde, por ejemplo, dentro de muy poco tiempo vamos a tener que pagar un recibo por el uso del aire, como ya pagamos un recibo por el uso del agua. Si vivimos esa circunstancia, que es evidente y que puede evidentemente también condenar la existencia de la especie humana, pregunto entonces, ¿por qué no considerar que habían otros modelos espirituales en los que era posible el cuidado del planeta? Incluso, ya que hay un dato importante, modelos espirituales en los que no se concibe una autoridad teológica. Es decir, no estamos hablando ni en la religión o en la espiritualidad muruimuina, ni en las espiritualidades Yorubá, Bantú y otras, de una idea de Dios creador del mundo. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de cómo todas somos partes, hijas, herederas de ese gran vientre, de ese gran cosmos, y al mismo tiempo somos partícipes de la posibilidad de que continúe la vida en ese planeta. Entonces no son dimensiones creacionistas de la vida, son dimensiones de la germinación de la vida. Cuando decía que todas las especies brotan, emergen del vientre de la tierra por su voluntad y por su vitalismo, entonces estamos diciendo que todas las especies son hermanas, son bellas, inteligentes y legítimamente tienen derecho a la vida. Por consiguiente, la espiritualidad es con ellas también. La espiritualidad es con el río, la espiritualidad es con el bosque, con el mar. La espiritualidad no solo, y no puede concebirse, por lo menos desde estas comprensiones ancestrales, no puede concebirse como un ejercicio de la ritualidad en ofrenda a un Dios, a un creador, sino tiene que concebirse como una ritualidad en la que todas
podamos vivir, en la que todas tengamos una vida digna, una vida para el alimento, para la salud, una vida para la alegría. Me decía un abuelo en alguna ocasión que fuimos a traer alimento por el bosque. Y yo le pregunté, abuelo, ¿por qué no arrancamos todo el racimo de chontaduro y lo llevamos a la casa? Me decía, otros también comen. Es sencillo, otros también comen. Yo pensé que eran otras familias de humanos que también comían del mismo árbol, de la misma palma. Pero él me explicó, las aves también comen, los roedores también comen, las hormigas también comen. Y de ellas depende que esta planta siga su germinar. Porque las otras especies son dispersoras de la semilla y van a llevar la semilla a otros territorios y desde esos otros territorios también se va a ver la abundancia de alimento. Entonces el alimento humano debe reconocer la necesidad de conservar unos límites necesarios para no poner en peligro el alimento de las otras especies. Y es allí donde se instaura una forma de la ritualidad y de la espiritualidad. Dice uno de los cantos Muro y Muina, dice lo siguiente. Comment taille Dieu, comment taille Dieu, comment taille Dieu. Anadu inyo menege bunanyo, anadu inyo menege bunanyo, atıka uruk are komunitaji. Somos un tejido de vida, somos un tejido de seres. Ese tejido de seres puede germinar y procrear en abundancia. Somos un tejido de seres que ha brotado desde abajo hasta aquí arriba y también trae la sabiduría de la tortuga. Dice un canto yorubá de la región subsahariana en África. O kınıye o lodo ye manja o kınıye o lodo ye manja yakachawele olodo o kiniye olodo ye manja o kiniye olodo ye manja o kiniye olodo ye mañana. ¿Quién es la que viene? Es Yemanyá la que viene, la madre de las aguas, la madre del mar, la madre del río. ¿Y qué hace esta madre? ¿Qué hace esta madre? La madre trae la vida trae la madre. Voy a dejar hasta allí, voy a parar aquí mi exposición
y con todo gusto podemos entrar en diálogo. Si es posible ampliar algunas ideas, me encantaría. Si es posible hacer otros cantos, también me encantaría. Entonces, les doy la palabra para que podamos conversar. Muchas gracias por la escucha. Profesor Selnich, gracias por su compartir, gracias por esos cantos tan bellos pues, que nos comparte. Y bueno, a los asistentes los invitamos a plantear sus preguntas o sus intervenciones, pueden abrir su micrófono, su cámara también si lo quieren y plantearlo pues lo que a bien tengan, o también a través del chat pues pueden plantear inquietudes o preguntas. Entonces pues la invitación a que lo hagan. Y bueno, profesor, pues de pronto mientras algunos de los asistentes se animan, yo quisiera recoger algunos puntos eh, de lo que usted mencionaba y un poco pensando en la sesión pasada del día martes, que estaba a cargo de la profesora Sofía Chipana, y pues creo que van apareciendo varias líneas y varias vetas en común, que precisamente pues es un poco también la idea de este taller de espiritualidades y aparecen términos comunes como el de interdependencia y el de hermanamiento. Y en la exposición del martes la profesora Sofía también hacía referencia pues a una visión aymara del mundo en el que no es posible ser persona pues sin incluir a los otros, ¿no? Y sin pensar a los otros. Entonces creo que es bien interesante ver cómo en diferentes concepciones, en diferentes experiencias del mundo, van apareciendo una constelación de términos y de cosas en común que a pesar de las distancias culturales o geográficas, pues es un compartir y es una comunidad, ¿no? Y algo que también usted mencionaba en algún momento de su ponencia que surgió por allí, y era pues esta visión cartesiana del mundo pues desde el pensamiento occidental pues que a veces con respecto a lo que mirábamos, a veces uno pensaría que hay algo de patológico en esa forma de ver el mundo, en solo insuflar el ego y solo insuflar lo individual por fuera de la existencia, ¿no? Entonces creo que son unos elementos muy interesantes que pueden poner o que pueden alentar la discusión y que creo que pues también pues son un abrebocas para seguir explorando estos términos, ¿no? Entonces, bueno, no sé si de pronto en sala haya alguien que quiera hacer alguna pregunta o plantear algún comentario. Pero en esa misma ruta de lo que has planteado, Mateo, recuerdo ahora que en un momento dado de la historia occidental se habló de los derechos del hombre y del ciudadano. Cuando revisamos esa proclama, realmente estamos hablando de los derechos del individuo. Y muy posiblemente estemos hablando de unos derechos comerciales. Pero hoy estamos reconociendo que las legislaciones del mundo necesitan también integrar los derechos de la naturaleza. Entonces, quiero explicar la paradoja, porque parece que en nuestra comprensión primero hubiera aparecido el individuo y luego, muchos años después, hubiera aparecido el territorio, hubiera aparecido la naturaleza. Es algo paradójico. Pero en realidad, cuando decimos los derechos de la naturaleza, entonces lo más novedoso hoy en la ciencia jurídica sería devolvernos a las comprensiones ancestrales que tenemos del territorio. Y en esa comprensión aparece la dimensión colectiva y, como tú lo señalas, la interdependencia. En el canto que les compartía, ese común taille,
no está escrito, digamos, en una constitución o en un papel, no está escrito dentro de un sistema jurídico, pero está haciendo una comprensión que a mi juicio resulta muy convincente, y es que ningún ser es innecesario, ningún ser es prescindible, ninguno, absolutamente ninguno. Entonces, para que pueda existir el individuo de la sociedad moderna, es necesario que recuperemos los mecanismos de convivencia de todas las especies. Y eso puede implicar un cuestionamiento directo al sistema económico. O mejor dicho, hablar de los derechos del territorio, hablar del tejido de vida, de la interdependencia, son argumentos potentes contra el sistema extractivista. Son argumentos potentes contra el sistema productivo que quiere acumular y acumular mercancías. Porque no necesitamos mercancías en una forma de espiritualidad donde lo valioso es que todas estemos bien, que estemos con vida. Entonces esas espiritualidades africanas e indígenas se encuentran hoy en día en el punto más álgido de la discusión política del mundo. No son, como decían cuando yo era niño, decían, son mitos y leyendas. Allí hay lógicas de vida. E incluso yo diría que hay epistemes biocentradas. Y me explico un momento. Epistemes biocentradas significa que no es el humano el único sujeto que tiene derecho a pensar y a usufructuar a la madre tierra, sino todo lo contrario, que los ritmos productivos humanos se tienen que acompasar de los ritmos biológicos del planeta. Y en esa medida los tiene que respetar. Y los tiene que respetar no por generosidad o por buen corazón, sino por una razón estrictamente vital. Nuestra vida también va a desaparecer. Profesor Selnich, tenemos dos preguntas en este momento en el chat. Vamos a pasar primero con esas preguntas y luego te damos la palabra a Isbeth, que también veo que estás levantando la mano. Entonces, la primera es una pregunta de Hernán Darío Hernández, y él dice, bueno, hola, gracias por la charla con el tema tratado. Pensando en el pueblo de Palenque de nuestra costa norte, me surge la siguiente duda. ¿Cómo comprender su resistencia, sus prácticas religiosas y culturales sin caer en el multiculturalismo o en la explotación turística rampante? Y si me lo permite, profesor, leo de una vez la segunda pregunta. Esa es la primera. La segunda es de Pamela Vallejo, y ella retoma también una inquietud y una discusión que tuvimos en la primera sesión, que hace referencia básicamente a cuál es la diferencia o qué marca la diferencia entre el término o el concepto de espiritualidades y el de religión. Esas serían las dos preguntas por ahora, profesor Selnich. En la lengua palenquera se dice así nahue con viles a mí. Nos podría parecer que esta gente no aprendió bien el español. Y por eso habla raro, ¿no? O sea, 5 siglos y no aprendieron el español. Pero lo particular de la lengua palenquera y de otras lenguas afrodescendientes es justamente la razón por la cual no podemos exotizar o folclorizar o mercantilizar esas culturas. En la cultura palenquera y en la lengua palenquera hay un proceso de resistencia que es un ejemplo para la convivencia de los diferentes, aún en contextos de conflicto. La lengua palenquera se construye a partir de fragmentos de lenguas muy antiguas de África. Y si esos fragmentos se ponen en diálogo y se armonizan,
dentro de una estructura sintáctica de una lengua europea. Entonces, en esa lengua conviven varias tradiciones que en principio son mutuamente excluyentes y que en principio deberían exterminarse unas a otras, hasta producir un reconocimiento de esa diversidad. Las culturas africanas no todas son iguales. No son un formato, no son una plantilla, no tienen visiones de mundo exactamente iguales. Entonces la cultura palenquera nos enseñó cómo se alcanza la libertad, la autonomía y los procesos de resistencia a través de la construcción de un lenguaje nuevo a partir de las diferencias. Y eso significa que los llamados padres de la patria no son los padres de la patria, porque a quienes deberíamos reconocer la independencia política y espiritual en América debería ser a los palenqueros. Entonces, ahí está el punto. Queremos convertir a Palenque en una especie de etiqueta para el turismo. Y les hacemos un gran daño porque precisamente los queremos vender, queremos corromper su sistema, su tradición, y lo queremos invertir a un modo en el que pudieran funcionar para la cultura hegemónica. Los saberes ancestrales palenqueros no se están enseñando, se están enseñando las etiquetas que sirven para el turismo. Entonces, por supuesto, las trenzas, el aceite, en la playa de Cartagena y todos estos, digamos, estereotipos, cuando la medicina, la agricultura, el cuidado del territorio. Miren, hay algo prodigioso en la cultura palenquera. La cultura palenquera supo combinar dos sabidurías del mundo agrícola: la cultura africana y las culturas americanas. Y supo cuidar esos saberes y preservarlos hasta hoy en día. La cultura palenquera supo mantener viva la memoria musical de muchas culturas de África. Esos ejemplos serían suficientes para reconocer el valor pedagógico de los palenqueros que se debería enseñar en las universidades. Deberíamos tener a esas abuelas y a esos abuelos palenqueros enseñando la lengua palenquera y enseñándonos el valor de la ritualidad del tambor. Pero los queremos llevar a la etiqueta comercial y esa es más fácil para nosotros porque yo me tomo la selfie con la abuela, con el abuelo y luego digo estuve allá, de algún modo hay un tour, hay una organización de turistas, pero eso no dignifica la sabiduría ancestral de un pueblo. Ahora, si yo quisiera distinguir entre espiritualidad y religión, que es un asunto complejo, yo podría quizás referirme a un hecho que conozco muy bien en las selvas amazónicas colombianas, y es que a esas selvas han llegado varias religiones, sea el catolicismo, sea el protestantismo, los evangélicos, los baptistas, los anabaptistas. Y el punto donde yo identifico que son religiones y no espiritualidades es en el hecho de que no reconocen que hay otras formas de vivir bien y que en esas formas de vivir bien no necesitamos a Jehová o a Jesús. Es decir, para dar una característica, la religión se estructura como una jerarquía de saber, quizás como un lugar de enunciación de la verdad. Y la espiritualidad, por el contrario, tiene que ver, como lo anunciaban los pueblos africanos, con la posibilidad de habitar un territorio en respeto frente a todas las especies. Decía
Un sabedor cubano de una religión afrocubana decía, el bosque es sagrado. Y preguntamos por qué. Cada planta del bosque es una savia. Entonces debemos aprender de esas sabias y convivir con esas sabias. ¿Qué nos enseñan las sabias? Miren la respuesta que me dieron. Las plantas, nuestras sabias y maestras, nos cuidan el hígado, el páncreas, el pulmón, nos activan el afecto, nos ayudan a regular la tristeza, la depresión. Entonces, ¿cómo no llamar a esas abuelas que son plantas nuestras sabias y maestras? Si en cada una de ellas hay un conocimiento necesario e indispensable para la buena vida que queremos llevar en este planeta. Pues de un lado la religión tiene una estructura, casi que una estructura institucional, jerárquica. No me voy a referir a los propósitos económicos, pero están allí también. Y las espiritualidades tienen que ver con esa comprensión de lo que significa, ¿por qué no lo puedo decir? La armonía, la felicidad, la convivencia, de lo que significa el alimento, de lo que significa la salud mental, la salud corporal, la salud del territorio. De esa manera quisiera distinguirlas y hago un énfasis más, y es que la religión no necesariamente se preocupa por el bienestar del río o del árbol. La religión no necesariamente se pregunta por el alimento del colibrí o del azulejo o de la mariposa. En las espiritualidades ancestrales, entender la vida, entender la función, entender el complemento que somos con la mariposa es necesario para que haya una espiritualidad. Por eso los cantos, por eso las danzas, por eso los rituales. El ritual no es una forma de cobrar dinero y recoger para una institución. El ritual es una forma de armonizar las energías para que el ruiseñor, el canario, el tucán, la anaconda y los humanos puedan compartir el mismo territorio. Creo que hay otra pregunta o hay una persona que levantó la mano. Sí, profesor, tenemos a Isbeth, que tiene levantada la mano. Entonces, Isbeth, adelante, te escuchamos. Hola, buenas tardes. Primero que nada, pues felicitar al ponente. La verdad fue una charla bastante amena, lo felicito. De principio a fin, yo creo que a todos nos atrapó con su conferencia, la verdad. Y bueno, yo soy de México, entonces me llamó bastante la atención la manera en la que usted habla sobre estas dos relaciones, ¿no? Entre los pueblos indígenas y los africanos. Y bueno, hace poco leí sobre los pueblos mayas en la época prehispánica, es decir, cuando todavía no llegaban los españoles. Y bueno, me llamó mucho la atención porque ellos tenían una concepción diferente de los animales, en específico el jaguar, ¿no? Que lo veían como un dios, ¿no? Que cuidaba la selva, que los dotaba de poder. Era como la representación de las deidades en el orbe terrestre, ¿no? Entonces, pues ya con el proceso de evangelización, digamos que de cierta manera se van distanciando poco a poco, pues, de esta relación armoniosa que tienen con la naturaleza. Entonces, mi pregunta va hacia dos direcciones. En el caso de las culturas que usted mencionó, ¿cómo es que las iglesias o las religiones occidentales influyeron o modificaron, si es que lo hicieron de alguna manera? Y ¿cómo cree usted que desde este momento, ¿no? En un mundo globalizado, individualista, podríamos tener una relación armoniosa como lo conciben estas culturas, ¿no? ¿Cómo podemos acercarnos nuevamente a la naturaleza y vernos como parte de un todo, ¿no? Creo que será algo difícil, pero no sé usted qué opina.
Gracias, Isbeth, por tu pregunta y por tus palabras. Mira, yo he creído que el arribo de las religiones occidentales a América comportó primero un desplazamiento epistémico y en segundo lugar podríamos hablar de una orfandad epistémica. El primer caso se da por el hecho de que las religiones occidentales tienen un modelo antropocentrado, en el que evidentemente la figura del creador o la figura del Dios benefició a los humanos, o a ciertos humanos, o a algunos humanos. Esa idea del Génesis de que ya te puedes multiplicar, reproducir y multiplicar, y a partir de este momento puedes disponer de esa gran alacena que es el planeta, es decir, puedes disponer de los animales y de las plantas y de los recursos, inoculó la idea absolutamente previsible de que los humanos eran, por decirlo de algún modo, la criatura más desarrollada de todo ese proceso vital o evolutivo. Eso fue fatal para las culturas ancestrales, porque de un momento a otro perdieron, llamémoslo así, el GPS, perdieron su cartografía, perdieron su manera de orientarse en el mundo. Y ya no pudieron seguir pensando en una relación cósmica de la vida. O sea, cuando las culturas ancestrales leen la interdependencia de las especies, no las leen por fuera del cosmos, sino todo lo contrario, dentro del cosmos. Y eso significa que hay una relación fuerte entre los planetas, los cuerpos celestes, este planeta y nuestras vidas. Relaciones que son francamente conocidas, o sea, la relación de la luna y el mar nadie la podría negar. Pero las culturas ancestrales van mucho más allá, y van mucho más allá en comprensiones que hoy nos parecen propias de la física cuántica. Los abuelos y las abuelas dicen que somos polvo de estrellas, y eso no es mentira. Los abuelos y las abuelas dicen que el cosmos, que el universo, viene de la nada, y eso no es mentira. Y tampoco es mentira que la vida es un proceso, es un continuum. Entonces, cuando llega el discurso antropocentrado de la religión, que beneficiaba especialmente a los hombres, es decir, a los masculinos, a los hombres de ciertas clases sociales, a los hombres de ciertos apellidos, a los hombres de ciertos rangos económicos, entonces lo que provocamos fue la ruptura con un modelo de vida que estaba ligado profundamente al territorio, al planeta, al cosmos. Ese desplazamiento y esa orfandad epistémicas todavía tiene sus consecuencias, porque nuestros pueblos ancestrales son muy católicos, son muy cristianos. Alguna vez me sorprendió en Chiapas, en tu país, que encontré una comunidad en Chiapas que eran islámicos. Y pensé, esto no ha terminado, esto sigue el mismo modelo. Yo todavía no conozco un país en Europa que practique la ritualidad y la espiritualidad de los pueblos amazónicos de Colombia. Pero ¿por qué no se da ese caso? Porque es que las espiritualidades ancestrales no son impositivas, no son hegemónicas, por una razón que ya hemos explicado. Si yo impongo mi espiritualidad a otras especies, entonces se acaba la diversidad. Y la diversidad es lo que garantiza la vida. Cuando le pregunto a un abuelo,
abuelo, ¿cuál es la lengua más importante? Él me pide, mira el bosque. Yo miro el bosque y me dice, ¿cuántas plantas hay? Millones. Entonces no hay ninguna que sea más importante. Por consiguiente, este modelo de la espiritualidad, que es un modelo que reconoce la diversidad, como decía en la cultura palenquera, es un modelo que no puede actuar bajo el principio de que mi razón es superior a la tuya o de que mi espiritualidad es superior a la tuya. Y resulta que en el Amazonas hay cientos de culturas ancestrales y todas tienen su modelo de espiritualidad propio. ¿Por qué el vecino no viene y le dice, no, eso que tú crees no es cierto? Vamos a quitarlo, solamente cree en lo mío. Incluso esa sería una razón por la cual pudiéramos explicar que nuestras culturas ancestrales son cristianas, porque de algún modo dijeron, vamos a escuchar la palabra de este otro y vamos a practicar la palabra de este otro. Entonces sí hubo, claro, un efecto, todavía se vive, pero conocemos, y esto es muy importante para América Latina, conocemos la astucia, la inteligencia de las espiritualidades africanas que llegaron a América y que recibieron el cristianismo y que luego transformaron el cristianismo. Entonces los pueblos afrodescendientes perviven en su espiritualidad aunque hablen cristianismo. Cuando ellos dicen Santa Bárbara o la Virgen del Carmen, no están diciendo Santa Bárbara o la Virgen del Carmen. Entonces supieron camuflarse, esconderse, blindarse detrás de esa espiritualidad o de esa religiosidad hegemónica. Pero claro que fueron afectados, sí, pero también nos debemos preguntar cómo resistieron y bajo qué procesos creativos lograron transformar la música, la espiritualidad, la religión y como lo decía ahora, lograron enriquecer la agricultura en América. Muy bien, gracias, profe Selnich. Tenemos otra pregunta más en chat, pero antes de eso quisiera tomarme un minutico para retomar algo que veníamos mencionando con respecto a esta pregunta de la diferencia entre las espiritualidades y las religiones. Y creo que tal vez vendría bien el término o el concepto de sistema, tal vez para ir diferenciando estos dos términos y voy a explicarlo brevemente, ¿no? Y tal vez también para poner en diálogo lo que hemos venido hablando de los saberes ancestrales, pues con el saber occidental, ¿no? Que algunas veces podrían estar o podrían parecer dislocados o de pronto sin contacto alguno, pero creo que hay algunos puntos que se podrían mencionar. Y uno de ellos tiene que ver con una de las afirmaciones de Nietzsche cuando hablaba de esta sed de sistema del pensamiento y de la filosofía occidental y alemana de su momento, y cómo esta sed de sistematizar o de meter toda la fuerza dentro de un sistema, pues era de alguna forma algo patológico. Y él decía, voy a leer brevemente, un sistemático es un filósofo que no quiere seguir concediendo a su espíritu, que vive, que lo mismo que un árbol, se extiende potentemente y abarca insaciablemente en torno de sí. Alguien, en suma, que no para hasta que ha hecho de su espíritu algo inanimado, seco, una tontería de cuatro lados, un sistema. Y esto, digamos, también haciendo un poco de referencia a un planteamiento de Kierkegaard, cuando hablaba también del sistema, y él definía al sistemático como alguien que construye un palacio para irse a vivir a un cobertizo que está lejos de ese palacio, ¿no? Y está hablando también allí, pues, de la incoherencia del pensamiento occidental respecto a plantear cosas que muchas veces, pues, son tan abstractas que no se incorporan dentro de la existencia o dentro del ser mismo, del sujeto y de la colectividad, ¿no? Entonces creo que puede ser un punto interesante allí que podamos tal vez relacionar más adelante y lo voy a dejar hasta allí. Y bueno, ahora sí quisiera plantear la pregunta. Permíteme, Mateo,
Ah, claro, profesor, claro. converso un minuto sobre el sistema. Incluso hablamos del sistema mundo, es decir, de querer reducir la complejidad del mundo quizás a una fórmula, a un sistema. Lo interesante de la palabra sistema, cuando decimos ecosistema, es que entonces el sistema no depende de una sola estructura cognitiva, que en el primer caso sería la estructura cognitiva humana. No hay duda de que los humanos proceden mediante unas categorías, mediante unas estructuras que le ayudan a mirar el mundo, a entender el mundo, a sentir el mundo. Pero cuando ese sistema mundo no solamente es producto de la especie humana, sino además reconoce la existencia de otros sistemas mundo, entonces las aves migratorias tienen una comprensión del planeta que tiene que ser preservada, cuidada y entendida. Cuando tú hablabas en la cita de Nietzsche del árbol, los árboles también construyen un sistema. Y resulta que decimos nosotras, los árboles no caminan, pero es falso. Los árboles caminan. Y sus raíces se extienden por debajo y pueden abarcar grandes extensiones. Y sus semillas se pueden dispersar por el viento y reproducirse continuamente. Entonces, si pudiéramos por un momento incluir en el sistema mundo de los humanos esos otros sistemas creados por las otras especies, entonces volveríamos a ese punto de la diversidad necesaria para la vida. Sin esa diversidad de modos de entender, de hacer, de construir el alimento, estaríamos hablando no solo de un sistema, sino del sistema mundo de los humanos, que ha reducido el planeta, como he dicho, a un formulismo. Ese es el problema, y no sé si aquí me lo permiten decir, pero lo voy a decir. Ese es el problema de la educación universitaria, porque la educación universitaria enseña un sistema y nos modeliza para que entendamos el mundo a través de unos conceptos predeterminados. Pero si pudiéramos cambiar el sistema universidad y en las universidades se pudieran enseñar las lenguas ancestrales, en las universidades nos enseñaran a cuidar el bosque, en las universidades nos enseñaran a sembrar, las universidades nos enseñaran a dialogar con los pájaros, entonces no dependeríamos de un único sistema y entenderíamos la belleza primero y luego las bondades de poder vivir bajo la interacción de muchos sistemas y no solamente de uno. Entonces es muy valiosa la cita que nos has hecho, porque recuerdo en Nietzsche siempre la sospecha a lo sistemático. Y lo sistemático es dudoso, ¿no? Lo sistemático quiere ser abarcante, pero resulta que un sistema se desmonta cuando me doy cuenta de que hay otros sistemas que igualmente son legítimos. Creo que alguien más tiene la palabra. Así es, profesor. Tenemos a Mario Benavides, que está levantando la mano, y a la profesora Susana. Entonces vamos primero con Mario. Mario, adelante. Escuchamos. Buenas noches, un saludo para el profesor Selnich. ¿Qué tal? Bueno, viejos conocidos. Y conozco ese itinerario. Perdón que traigo un recuerdo. Alguna vez hablo, no sé qué Selnich ya no se acuerda que eso, pero estoy hablando más o menos del 2000,
2004, hace como 20 años casi, estábamos en la Luis Ángel Arango, pues no sé, Celis creo que salía o venía de Austin, no recuerdo bien, pero era allá en la cafetería de esa que da las montañas en la Luis Ángel Arango, me decía, Mario, es que es increíble cómo no conocemos, o sea, cómo nos interesamos más en Alemania, en toda la literatura, que estábamos embebidos del profesor Gutiérrez en esa época. Entonces me dice, es que todo lo que hay de poética ancestral en Colombia y no lo conocemos. Y era como si en ese momento dijera, es que hay que conocerlo. Y mire, 20 años después a dónde llegamos, ¿no? Creo que en ese entonces no conocía ninguna palabra, me atrevo a decir, de lenguas ancestrales. Entonces, digamos, muy emocionante esto de a dónde ha llegado ese saber, ¿no? Digamos que lo primero es una apreciación, como soy médico veterinario, es muy emocionante esa propuesta de que la del jaguar que proponía Selnich, yo la planteo en este mundo urbano que es el que he vivido, que es un territorio fragmentado, difícil, caótico, a veces infernal, pero al fin y al cabo un territorio. Y un territorio donde hay unos seres que han sido ninguneados y exterminados, los perros callejeros. Entonces, cuando habla de eso, ya no pensaba yo en el jaguar, sino que tal vez el animal que hace la memoria de nuestro territorio es el perro callejero, o las ratas que se exterminan porque son una plaga, y etcétera, etcétera. Entonces, ver esa extensión de cómo nos pueden aportar esas culturas ancestrales a algo que es nuestra convivencia con unos seres olvidados y pues ninguneados y exterminados. La pregunta, Celly, sería, de pronto que nos ampliara, en Colombia, en Latinoamérica o Hispanoamérica, prácticamente las culturas indígenas fueron olvidadas, exterminadas a través de la letra, como lo planteaba en uno de sus libros. Pero entiendo que, sobre todo viajeros y etnógrafos alemanes, conocieron más de lo que se ha conocido en toda América sobre esas culturas ancestrales y que el trabajo de esos etnógrafos influyó en autores como Kafka, Dublín, Musil. De pronto me gustaría saber cómo fue esa influencia para ver cómo fue esa interacción. Recordando un ensayo suyo muy interesante sobre la relación entre los sonetos de Rilke y las danzas muy totos, que usted decía que los sonetos de Rilke parecían ser dirigidos en una entonación ancestral. Básicamente esa es la pregunta. Gracias, Mari, muy alegre, muy feliz de verte. No encuentro otra alegría más grande que ver los amigos y volverlos a escuchar. Bien, tu pregunta, mira, hubo un tiempo, no digo hoy, pero hubo un tiempo donde las sociedades germánicas se trazaron un proyecto algo perverso, que fue descubrir el origen de la raza aria, la raza pura. Entonces, desde finales del siglo XIX, ese país impulsó grandes investigaciones en África, en la India, en Asia, en América, por supuesto. Y la intención era, y esto vale mucho para este encuentro, la intención era descubrir el origen de la humanidad, pero también descubrir el origen de las religiones. Y se financió ese proyecto para que los etnógrafos, por ejemplo, vinieran a Colombia. Entonces ellos trajeron una herramienta, digamos, un instructivo para hacer esa investigación. Vaya y averigüe cómo se dice la palabra Dios, cómo se dice la palabra religión, cómo se dice la palabra coito, cómo se dice pecado, etcétera, etcétera. Entonces levantaron grandes vocabularios de esas culturas y trataron de rastrear a partir de esos vocabularios su sistema religioso. Ese fue uno de los proyectos que más se financió. Por esa vía, entonces, algunos de los investigadores aprendieron las lenguas ancestrales y publicaron antologías de los relatos y los cantos ancestrales amazónicos en alemán. Desde 1892 se conocieron en Alemania las primeras antologías de esos relatos.
Nunca, nunca muy difícil en versiones bilingües, pero casi siempre en alemán. ¿Qué sucedió? Esos relatos hablan, por ejemplo, de cómo una persona se transforma en mariposa, o cómo una persona se transforma en jaguar, en anaconda o en cucaracha. Y esos relatos fueron leídos en Europa, en los kioscos de las esquinas se vendían esos relatos. Eran, por decir de algún modo, eran novedad y también exotización de pueblos lejanos. Pero ciertamente muchos escritores de la época, estoy hablando especialmente de la primera y segunda década del siglo XX, muchos escritores atendieron esos relatos entendiendo en que allí habían otras lógicas narrativas, otras poéticas. Entonces, en 1909, por ejemplo, Kafka leyó esos relatos y sabemos que en el 12 escribe La Metamorfosis. Y el comienzo de La Metamorfosis no es otra que un personaje que se transforma en una cucaracha. Esa comprensión poética para el mundo occidental significó una expresión de la depresión, de la degradación, quizás de la falta de humanización o de la degradación de la humanización. Para los pueblos ancestrales americanos eso no comportaba una degradación. Transformarse en mariposa o transformarse en jaguar o en cucaracha era una idea explícita de que somos seres en tránsito y nuestros cuerpos viven en tránsito de especies, en tránsito de alimentos, de minerales, de condiciones, en tránsitos del sueño, etcétera, etcétera. Entonces, es muy valioso que se haya dado esa transformación en la literatura europea, porque quizás coincidió con las vanguardias y con las búsquedas y por qué no, con el pesimismo de las vanguardias y con el existencialismo, con todo eso coincidió. Pero resulta que esos modelos poéticos no son de esa raíz expresionista o pesimista, sino es una celebración de la vida. Dice un relato ancestral, por ejemplo, hoy me voy a poner la piel del jaguar y mañana me voy a poner la piel del mico y pasado mañana me voy a poner la piel del armadillo. Entonces fíjate que hay una celebración de la vida en esas mutaciones, como si nos dijeran la vida es una mutación constante y no, la vida es una pérdida de lo humano y la degradación de lo humano. Hay otros autores que tú citabas también. Alfred Döblin escribió una novela inmensa, 3 tomos, que se llama Amazonas. Él nunca estuvo en el Amazonas, él solo leyó los relatos ancestrales en la Biblioteca Nacional de París, los leyó en las antologías y escribió una obra fenomenal donde habla de la conquista y la destrucción de los pueblos ancestrales de América. Hay otro autor que sí estudió lenguas ancestrales, estudió náhuatl, que es Rilke, estudió esa lengua en München en 1915 y se interesó mucho por esas culturas, buscando también lo que aquí citábamos, que quizás no lo dije enfáticamente, y es la espiritualidad como retorno al origen. Y el retorno al origen para Rilke en los sonetos a Orfeo es el retorno al árbol. El árbol, dice Rilke, es un templo. El árbol emerge del vientre de la madre y se constituye en un templo. Es decir, en ese lugar sagrado de la existencia, de la convivencia. Los animales buscan el árbol y los animales son parientes en la poesía de Rilke. Y hay otro amigo de Rilke que es Walter Benjamin, que también estudió náhuatl en 1915 en la misma universidad. Pero Benjamin intentó en sus
comprensiones de lo ancestral, responder a algo que le inquietaba muchísimo, y es cómo surgió la lengua de los humanos. Entonces Benjamin dice que la lengua de los humanos surge como una necesidad para traducir la mudez del mundo. Y Benjamin estudió muchos textos de las culturas ancestrales, pero intentando responder esa pregunta. Y es una pregunta valiosa porque quizás una de las dolencias y las falencias del lenguaje humano es que no ha podido interpretar los otros lenguajes de la vida. Y por eso el lenguaje humano ha tenido que aventurarse en conceptos, en terminologías, en sistemas, en categorías, porque ha perdido la naturalidad de comunicarse con el sonido, con la música, con el silencio. Entonces en Benjamin sí está esa comprensión amplia del lenguaje y sí está ese deseo de poder, él lo hace, poder experimentar con algunas sustancias, con algunas plantas, intentando explicarse, lo voy a decir así, si hay un lenguaje antes del lenguaje, si hay una lengua antes de la lengua, si cuando surge la lengua humana ya es por efecto de otra lengua anterior que no entendíamos o a la cual vamos a retornar constantemente para intentar explicar el lenguaje humano. Entonces, hay varias posibilidades de esa, retornando a la pregunta de Isbeth, pero en el sentido contrario, de la presencia de las culturas ancestrales en algunos momentos, en algunos movimientos del pensamiento europeo. Y a eso agregaría, Mario, algo que todos sabemos, y es que Europa se hubiera muerto de hambre si no hubiera descubierto los alimentos de América. Europa no sería Europa sin el tomate, sin el aguacate, sin el cacao, sin el maíz, sin la papa. O sea que los europeos se alimentaron de la sabiduría de nuestras abuelas. Y eso quiere decir que de algún modo hubo allí también, ¿por qué no?, una ritualidad. Vamos a compartirte el alimento para que tú puedas seguir. Gracias, Mario, por tu presencia. Gracias a usted, Celish. Bueno, tenemos otra intervención más de la profesora Susana, luego seguimos, si alcanzamos, con la de Elías Castro y pues yo creo que dejaríamos allí por el día de hoy. Entonces, profesora Susana, adelante, la escuchamos. Buenas noches, profesor Celish. Qué pesar que no lo pude escuchar todo porque estaba buscando transporte y por fin cogí un taxi y venía escuchándolo en el taxi. Pero alcancé a escuchar algunas cosas y digamos que también, como lo señaló Mateo, me hizo acordar a varias cosas que dijo la profesora Sofía, y es en esto que tiene que ver con la interrelación, la interdependencia entre los seres y todo eso. O sea, no es el área de mi, digamos, trabajo. Yo he estado en algunas conferencias sobre budismo y ellos hablan de la misma, tienen el mismo concepto de interrelación, hablan de la red de Indra, de esta idea de que los individuos no existen como individuos, sino es en la red, es en la interrelación de los otros. Y eso, digamos, está creando como está volviendo muy, esa idea está volviendo muy también, digamos, en las discusiones sobre color. Entonces, yo me preguntaba si usted ha incursionado en esos territorios, en esos territorios del budismo y cómo establecer esas relaciones con las culturas originarias y las afro. Eso, digamos, esa es una pregunta. Y la otra que tengo es, digamos, es de pronto se sale un poco del marco, pero, y es, digamos, sabiendo ya que hubo como este desencuentro entre el cristianismo y estas culturas, ¿cómo se podría en este momento hacer un diálogo entre ellas para que no, o sea, para que no haya, digamos, como pérdida de un lado y de otro?
Gracias. ¿Usted Susana. piensa que eso se podría dar Sí, gracias, Susana, por tus preguntas, por tu compañía. Voy a empezar con la segunda. Cuando vives en una comunidad ancestral, ves realmente el problema. El problema es que la evangelización ha acaparado todas las dimensiones de la vida social. Y en muchos casos, la evangelización ha significado la prohibición de las tradiciones ancestrales. Es muy difícil en esas condiciones asimétricas y de desventaja que se pueda plantear un diálogo. Es muy difícil. No obstante, si existiera la posibilidad de que se respetaran las lenguas ancestrales en los territorios, es decir, que la primera infancia y la escuela fueran en las lenguas ancestrales y que se reconociera a abuelos y abuelas como sabedoras de esos territorios y pudieran ser maestras y maestros en las escuelas primarias, entonces tendríamos un camino. ¿Por qué? Porque podríamos construir un modelo de escuela intercultural. No digo que saquen el cristianismo, no llamo nunca a la violencia, no llamo a que quemen nada, no a que asesinen a nadie, pero sí hago una invitación a que la educación sea en la primera lengua, en la lengua del territorio, y no en la lengua impuesta por el Estado colombiano. El Estado colombiano es cómplice de la masacre. El Estado colombiano es cómplice de la pérdida de esas tradiciones ancestrales. Entonces, allí, voy a dar un caso, allí donde hay menos presencia del cristianismo en la escuela, percibimos que la comunidad se fortalece en su tradición ancestral y puede dialogar con el cristianismo. Para mí, dialogar tiene que ser en igualdad de condiciones. No puede ser en subordinación. Entonces, doy un ejemplo. He estado en comunidades donde la escuela no habla español, habla su lengua, y en esas comunidades, por ejemplo, un niño, un joven de 12, 13, 14 años, utiliza de manera cotidiana las plantas ancestrales. Es decir, puede mascar su hoja de coca, puede mascar su hoja de tabaco, puede cantar, puede danzar. Y ese niño, ese joven, no es un drogadicto para nada, en absoluto. Pero él puede interactuar con el sacerdote cuando llegan las monjas, él puede hablar con los médicos y él puede decir, sí, nosotros cambiamos y tenemos esta tradición y nos sirve para esto, para aquello. Incluso puede acompañar en algunos procesos médicos a los profesionales de la salud, porque a veces los profesionales de la salud van a atender una urgencia y resulta que el joven o la jovencita pueden emplear sus medicinas y acompañar esos procesos. Pero es porque allí se les ha reconocido el lugar que tienen y merecen, es decir, como portadores de una tradición. En el caso contrario es absolutamente imposible porque los sacerdotes, los médicos le dicen a los jóvenes no más que la hoja de coca porque eso es un delito, no más que la hoja de coca porque eso es un vicio, no más que la hoja de coca que eso le da cáncer, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿eso a qué lleva? A que crees un miedo frente a tu propia cultura, quizás un desprecio fundamental frente a esa cultura y termines por aceptar que la única manera de socializar la vida es en el templo o con el cura o con las monjas. Entonces eso rompe por principio esa posibilidad. Las mujeres son parteras. Una mujer puede tener sus hijos sin ir al hospital, pero ella tiene sus plantas, ella tiene su conocimiento. Entonces, cuando vas a tener el bebé, ¿por qué te van a llevar al hospital de la ciudad más lejana?
Eso simplemente ocasiona un descrédito frente a los saberes propios de la comunidad. Entonces ya no va a ser posible esa relación más o menos dialogante. El segundo punto tiene que ver con que el Estado colombiano debe reconocer las lenguas ancestrales como lenguas legítimas del conocimiento científico. Es decir, las universidades públicas deben enseñar nuestras lenguas ancestrales. Como enseñan inglés, ruso, alemán, francés, deben enseñar nuestras lenguas ancestrales, pero no las deben cosificar, las deben enseñar para que las lenguas le aporten a la medicina, a la arquitectura, a la matemática, al derecho, para que le aporten a la agricultura. De esa manera vamos a entender que la sociedad colombiana debe sanar las violencias coloniales y debe propiciar un espacio de encuentro en el que todas podamos aportar. Esa es una deuda histórica que tiene la universidad y que por ahora no se vislumbra una comprensión favorable. Voy a tu primera pregunta. Yo no he sido estudioso del budismo, me he acercado muy poco, pero hemos tenido algunos invitados que han compartido con nosotros aquí en la Universidad de Antioquia. Y hoy recuerdo, en este momento recuerdo un hecho que me parece muy singular. Alguna vez hablando con un swami nos decía que para ellos es muy importante el concepto de respiración. La respiración. En ese momento conversamos al respecto. Y por ejemplo, cuando yo les decía Ha-Gi-Ji, yo estaba diciendo aliento de vida. Y la respiración es quizás la prueba más fehaciente de que no estamos aislados. La respiración es la prueba contundente de que nuestra existencia está en directa relación con el afuera. El afuera y el adentro conviven permanentemente. Por consiguiente, el respirar es un reconocer la presencia de otros, la presencia indispensable de otros. Pero también la respiración es sonido, es canto, es silencio. La respiración es ritmo, es armonía. Esos parecen principios reguladores también de una forma de la espiritualidad, en la que no necesariamente tenemos que pasar por encima de otros, sino en la que nos tenemos que reconocer con otros, como parte de ellos. Este swami que nos visitaba se admiraba mucho de los cantos ancestrales amazónicos, como si existiera también en esa cultura milenaria una invitación a la práctica del canto como una práctica ritual, a la práctica de la voz, del sonido, como una técnica de sanación, como un modelo de sanación de esas violencias, esas furias, esos desmanes, esos excesos que somos también como especie. Creo que se nos fue Susana, pero bueno, dejo hasta ahí. Bueno, muy bien, profesor Selnich, a todos los presentes, gracias a todos y a todas por su presencia, por su participación. Creo que ha sido pues una noche bastante provechosa, creo que dejamos muchos elementos sobre la mesa a partir de los cuales podríamos seguir dialogando y pues que esperamos que en las próximas sesiones pues sigan apareciendo estos puntos en común que creo que son puntadas a partir de las cuales vamos a ir tejiendo algo juntos alrededor pues de estos talleres y de este ejercicio de compartir y de diálogo. Entonces, pues a todos y a todas, gracias por estar aquí. Profesor Selnich, gracias por sus palabras, por su compartir. Y bueno, nos estaremos viendo entonces en nuestra próxima sesión, el próximo martes, no lo olviden,
en misma hora por el mismo enlace también de acceso. Muchas gracias a todas y les deseo mucho cariño, mucha tranquilidad en sus hogares. Muchas gracias. Gracias. Gracias.